Uno, dos, tres. ¿Qué tal, médicos? Hoy revisamos otro tema muy importante como es la enfermedad inflamatoria intestinal, siempre recordando que hay que diferenciarla del síndrome de intestino irritable y también de la diarrea aguda. De eso se trata más que nada este tipo de enfermedades, de saber hacer el diagnóstico diferencial y lo demás, pues prácticamente por pura lógica, pues se va a ir desarrollando o podremos descartar las otras enfermedades. Entonces, iniciamos con la primera parte, que es la enfermedad de Crohn, la cual sí tiene que ir de parte clínica, ya que desgraciadamente del CUSI pues no tenemos. Así que realizaremos otra bibliografía. Vamos a definir entonces a el Crohn como un trastorno inflamatorio que es crónico y es transmural, dato súper importante, que siempre se refiere en la endoscopía, que se puede referir en la biopsia o en el caso clínico. Y también que puede involucrar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, dato súper importante porque debe venir el caso clínico o esa es la pista que tenemos que buscar, que va a referir que tiene lesiones desde la boca hasta el ano, o sea, todo el tracto gastrointestinal puede estar afectado tal cual se ve en la imagen. De hecho, por eso es que la enfermedad es tan limitante. Vemos que la gran mayoría se localizará sobre todo en el ilion, el ciego y el colon. En cuanto a su epidemiología, vemos que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, casi por el doble de casos, y tiene dos picos muy importantes que hay que analizar en nuestro paciente clave. Un pico que puede debutar en adolescentes y adultos jóvenes, que es entre los 15 y los 25 años, y otro pico entre los 55 y los 65 años. Entonces siempre hay que buscar en los pacientes que debuten con ese tipo de trastornos intestinales esta edad, 15 a 25, 55 a 65 años, y de hecho los casos van más por acá, como a los 55 60 años. Factores de riesgo importantes, el tabaquismo es el que más menciona la guía de práctica clínica, sin embargo también se han llegado a preguntar alteraciones cromosómicas. La más clásica es esta, el HLA-A2, y también otros que pueden ser el NOT2 o el CAR15, que se encuentran en el cromosoma 16. Y también menciona que puede ser secundario a una gastroenteritis reciente. Así que aprenderse alguno de estos es el tabaquismo y el HLA-A2. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que vamos a sospechar de un paciente con enfermedad de Crohn? Un paciente varón que tenga diarrea más de 6 semanas es el signo cardinal que nos marca la que hay que buscar, acompañado de otros datos que pueden ser banderas rojas de otras enfermedades, como es pérdida de peso, dolor abdominal y fiebre. Entonces, hay que hacer un diagnóstico muy complejo. Hay que tener varios elementos. Este es el clínico, pero también hay que buscar, por ejemplo, el endoscópico. Si hacemos una endoscopia superior, ¿qué vamos a encontrar? Menciona la guía que hay que prestar atención a las lesiones segmentarias con apariencia de adoquín o de empedrado, como probablemente lo hayamos visto en la carrera. También vamos a encontrar úlceras longitudinales, como las que pueden ver acá, y que tienen forma irregular. Estas ulceraciones aftosas se encuentran sobre todo a nivel de la boca, entonces por ahí completamos o hacemos un diagnóstico diferencial. Es un paciente con una diarrea muy prolongada de más de 6 semanas que aparte tiene ulceraciones aftosas en la boca. Entonces así es como empezamos a orientar nuestro diagnóstico. También en la endoscopía podemos encontrar estrechamientos o estenosis y en algunos casos incluso podemos observar fístulas debido a tanta inflamación, tanto daño, tanta úlcera que hay entre las mucosas que pues se empieza a generar incluso una fístula. Si hacemos una endoscopía inferior a una colonoscopía, pues encontraremos algunos datos como articulación de bambú, aspecto en forma de muesca, pues obviamente porque pues hay úlceras, protuberancias en forma de cuentas, ¿no? También puede ser pliegues nodulares e incluso menciona una membrana mucosa granular, como podemos ver acá. Que pues sigue comparándose igual con ese tipo de imagen en empedrado. Y vemos que la guía nos recomienda que incluso después de que se ha hecho un diagnóstico definitivo por clínica, es preferible examinar al paciente usando la radiografía de intestino delgado contrastado, sea un enema maritado, o una serie esofágogo-duodenal, y la endoscopía gastrointestinal superior para buscar, obviamente, este tipo de lesiones. ¿Por qué nos importa eso? Pues porque también hay signos radiológicos y el que se ha llegado a preguntar es este, el de manguera de jardín que podemos observar acá. Tenemos que, por ejemplo, el TAC y la ecografía, la guía nos refiere que es útil para evaluar alcance y gravedad de la enfermedad cuando no la podemos encontrar, obviamente, por la radiografía ni por la endoscopía, ¿no? En caso de que estemos buscando una fístula, en caso de que queramos ver otro tipo de daño o para tener un diagnóstico diferencial adecuado. También nos menciona que se pueden hacer estudios complementarios como BSG, la PCR, pero la proteína C reactiva. Podemos hacer pruebas en heces buscando obviamente que sea una infección intestinal
buscar incluso la toxina de Clostridium difficile, ¿no? Con tus toxinas A, B, buscar calprotectina fecal o proteínas totales y albumen en suero. Todo esto para hacer el diagnóstico diferencial adecuado. A nivel histológico, ¿qué tenemos que encontrar? Granulomas, es lo que refiere la guía. Lo más importante es que datos altamente sugestivos de enfermedad de Crohn son granulomas no caseificantes. Entonces, apúntenlo porque eso es súper importante a nivel histológico en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. También podemos encontrar fisuras, úlceras, algunos mencionan incluso metaplasia foveolar, pues de tanta inflamación, incluso llega a haber metaplasia. Y también otro dato importante que podría preguntar, inflamación crónica, como vimos en la definición, transmural, como podemos ver acá, pues tanto color morado, obviamente nos habla de un infiltrado leucocitario que se está acompañando a esa mucosa de por sí ya dañada. Podemos clasificar de acuerdo a dos, de acuerdo a la gravedad del brote y también al índice de actividad de la enfermedad de Crohn, por la escala de Harvey-Bradshaw. Entonces, tenemos la clasificación en leve, que puede ser, por ejemplo, aquella que se presenta en un paciente con menos de 5 deposiciones al día, o sea, 4 para abajo, que esté afebril y que tenga una hemoglobina de más de 12, o sea, que esté, pues, quizá con diarrea, pero no tiene anemia y no tiene fiebre. Una moderada va a ser aquel que ya tenga de 5 a 10 deposiciones al día, lo cual es preocupante, que tenga febrícula y aparte que tenga hemoglobina ya en niveles importantes de anemia, ¿no? De 8 a 12. Y el grave es aquel que tiene más de 10 deposiciones al día, que obviamente ya tiene temperatura de más de 38, si ya tiene fiebre, y una hemoglobina pues en rangos casi de transfusión, ¿no? De 8 gramos sobre decilitro. Ahora, también entonces tenemos el índice de actividad de la enfermedad de Crohn por Harvey-Bradshaw. Esto es un poco complejo, entonces quizá solo deberías aprendernos los puntajes, ¿no? Que es menos de 4, una remisión, de 5 a 9, moderadamente activo, y más de 9, marcadamente activo. ¿Qué es lo que evalúa? Bueno, evalúa datos como el bienestar general, dolor abdominal, diarrea, presencia de tumoración y complicaciones. Entonces, por ejemplo, en bienestar general, si el paciente está bien, pues le ponemos que no tiene puntos. Si está un poco bien, pues le ponemos un punto. Si está mal, 2 puntos, muy mal 3 y extremadamente mal 4. Entonces, obviamente, pues si ya estás extremadamente mal, inmediatamente pasas prácticamente a moderadamente activo. Dolor abdominal, si no tiene, si tiene leve, moderado, severo. Diarrea, un puntito por cada deposición líquida en el día. Tumoración, si está bien definida, pues ya le ponemos 2. Si está definida y con dolor, le ponemos 3. Y complicaciones, una por cada una, que pues ya nos habla de las complicaciones incluso asociadas al enfermedad de Crohn, como puede ser artralgia, uveitis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, aftas, fisuras anales, nuevas fístulas o incluso abscesos. Entonces, todo esto podremos considerarlo, pero si se quieren aprender alguna, la más importante es esta, por gravedad del brote. El índice de Harvey-Bradshaw pues es más para el gastro directamente. El tratamiento, la guía nos habla por también lo mismo del nivel del brote. Si tenemos un brote leve, la guía recomienda utilizar mesalazina y sulfasalazina. Si tenemos un brote moderado, primero hay que llevarlo a remisión, luego al tratamiento y finalmente en el caso de que haya extensión de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, para la remisión nos recomienda que sea con corticoides, prednisona a dosis elevadas, incluso nos llega a hablar de los 60 miligramos o 1 miligramo por kilo de peso. De mantenimiento se puede utilizar mesalazina y si hay contraindicación podemos utilizar metrotexate. Si hay una extensión de la enfermedad, pues se puede cambiar la mesalazina por la aciatropina. Pero lo importante es que sepan que vean cómo en remisión, en el moderado es primero con prednisona, con esteroides y de mantenimiento, y ahora sí toca la mesalazina. Y vemos que, por ejemplo, los pacientes en mantenimiento con aciatropina debe considerarse la exposición después de 4 años de remisión, pues el riesgo-beneficio es mayor. Entonces, por eso la aciatropina queda en segundo o hasta tercer plano, porque se debe suspender. Entonces, si hay uno que es mejor que aciatropina, pues sí lo es, y es mesalazina que se tiene que poner. Si tenemos un daño severo, pues podemos utilizar aciatropina, ahora sí, o en su defecto, pues podemos utilizar el infliximab, ¿no? Que ya sabemos que es un anti-TNF-alfa. Entonces, factor de necrosis tumoral, como vemos aquí con infliximab, y si no, pues la elección es aciatropina. Si tenemos un moderado, también se puede utilizar algún tipo de cirugía, por ejemplo, en caso de que tengamos alteraciones perianales, se puede usar cirugía más aciatropina más antibiótico. Si tenemos una fístula, pues obviamente hay que hacer la fistulotomía, pero el tratamiento de sostén que se recomienda es con metrotexate. Si por el contrario tenemos falla al tratamiento, recuerden que se puede utilizar una resección limitada o una estricturoplastía, que se refiere a quitar la estenosis. Recuerden que la enfermedad de Crohn no se puede curar por cirugía, desgraciadamente, entonces
Esto nada más es para control de daño. Siempre vamos a tener que dejar de todos modos nuestra acetropina, nuestro metotrexate o nuestra mesalazina, dependiendo obviamente el cuadro en el que nos estemos presentando. Entonces aquí tenemos el algoritmo de la guía de práctica clínica, en donde vemos que, por ejemplo, tenemos una lesión por enfermedad de Crohn que puede ser ilial, iliocolónica o incluso colónica. Muy bien, aquí tenemos entonces la dosis de inducción y de mantenimiento. La dosis de inducción, aquí vemos que puede ser con esteroides, prednisona 1 miligramo sobre kilo al día, ya vimos, dosis elevadísima, y de mantenimiento, en el caso de que tengamos este tipo de lesión más importante, aquí menciono que es con azathioprina 2 a 2.5 miligramos sobre kilo por día. Muy bien, entonces, tenemos por ejemplo aquí, inducción con esteroides, vale, entonces dosis no mayor a 60 miligramos al día, obviamente porque los tope. Entonces reducción, le vamos a ir bajando de 5 a 10 miligramos a la semana hasta llegar a los 20 para evitar obviamente un síndrome de Cushing, y disminuir 2.5 a 5 miligramos de la semana hasta la suspensión para quitar el Cushing, ¿no? Muy bien. Y por el otro lado, el mantenimiento, dosis ponderada de acetropina, 2 miligramos kilo al día. Muy bien, cita en 2, 4 y semanas, y después a los 3 meses con biodramática y coagulación hepática, obviamente por la toxicidad y para ver si mi paciente no tiene anemia y requiere hierro. Vale, ya está. Determinamos el CDAI, muy bien. O sea, el score, ¿no? ¿Cómo está mi paciente? No hay respuesta o respuesta parcial. Bueno, incrementamos la dosis de acetropina y tenemos ahí toxicidad hematológica o hepática. De todas formas, hay que evaluarlo cada 2 meses. ¿Tiene respuesta total? Bueno, pues continuamos con inmulador acetropina. Corremos suspendida a los 4 años, pues valoramos suspensión. Muy bien, lo evaluamos a los 2 meses. Ya quedó, pues se suspende. No quedó, bueno, respuesta parcial o no respuesta. Realizamos, vean, PPD para ver que no sea por tuberculosis, panel viral con TORCH. Más bien, usamos PPD y TORCH porque le vamos a dar el infliximab. Recuerden, siempre que vayan a dar infliximab tienen que hacer esos dos, porque si quitamos el TNF-alfa, pues a lo mejor se les activa su tuberculosis o se les activa una enfermedad del TORCH. Vale, ya está. Y inducción, infliximab 5 miligramos por kilo IV, infusión 0, 2 y 6 semanas. Vale, ya quedó. Mantenimiento, no funcionó, entonces infliximab 5 miligramos sobre kilo cada 8 semanas IV, y obviamente a las 8 semanas volvemos a evaluar con el cuestionario. Tiene recaído, no responde, pues le subimos el infliximab más acetropina. Incluso pasamos a adalimumab. Si por el contrario, si mejoró, bueno, pues continuamos con la respuesta con infliximab. Y dejamos la misma dosis de anti-TNF-alfa y agregamos esteroide. Entonces, modo complejo, sí, vamos a resumirlo un poquito más. Tenemos un caso en el que ya tiene una enfermedad grave, ¿vale? Entonces le pasamos esteroides para inducción y acetropina para mantenimiento. Ya quedó, ¿no? Muy bien, le bajamos los esteroides para evitar el Cushing y de paso, pues le damos la acetropina. Ya está la acetropina y a los 3 meses evaluamos con el CDI. Ya está. Tenemos respuesta total, pues ya la hicimos. Vamos a dejar la acetropina hasta 4 años y vemos, ¿no? Si se suspende o no se suspende. Si no tenemos respuesta, bueno, pues entonces vamos a tener que agregar un anti-TNF. Muy bien, entonces ya que está eso, el anti-TNF, vamos a ver si le damos infliximab o adalimumab. Ya que decidimos, le evaluamos a las 8 semanas y dependiendo de la respuesta podemos continuar con infliximab o ya lo quitamos y dejamos puro acetropina. Entonces, como ven, la enfermedad de Crohn es muy sencilla, no se preocupen, al final vemos una tabla donde se van a comparar todos los datos que no vinieron aquí. Ahora, con la colitis ulcerativa, CUSI, vemos que es un trastorno que afecta exclusivamente el colon en las capas más superficiales. Número 1, porque vemos que el Crohn es transmural. CUSI no, CUSI es superficial. Y vemos que va hacia el interior del mismo. Produce, vemos, inflamación y grandes ulceraciones. Dato súper importante, las ulceraciones. Que afecta en forma ascendente a partir del recto. Entonces vean cómo se quedó libre el ano. Del recto, siendo este inflamado en el 95% de los casos, y no se asocia a fisuras perianales. Datos muy importantes que ya nos están hablando de cómo diferenciar fácilmente el CUSI del Crohn. ¿Por qué? Porque el Crohn vimos que era transmural, que agarraba todo el intestino, todo el tracto gastrointestinal prácticamente, y generaba fístulas. Y pues ahora sí que todo lo contrario. Afecta solamente el recto y un poquito del colon, no tiene fístulas, y pues tiene grandes úlceras. Por eso se llama colitis ulcerativa. Epidemiología, vemos que incluso es la misma frecuencia en varones y en mujeres,
y tiene un pico también en adultos jóvenes, 20 a 40 años. Hay factores protectores, incluso menciona que la apendicectomía es un factor protector contra el CUSI, y también el tabaquismo es un factor protector, a diferencia del Crohn, que el tabaquismo es un factor de riesgo. Factores de riesgo son el gen BW35 y el DR2, y también puede ser el PANCA positivo. Bueno, en el cuadro clínico vemos que, por ejemplo, aquí en Crohn, en CUSI, tenemos hematoquesia. Hematoquesia que obviamente pues, nos habla de que es un cuadro completamente diferente. ¿Por qué? Porque en Crohn vimos que no sangrábamos, nos dolía mucho, pero no sangras. Y en CUSI, pues al contrario, sí sangras. Entonces, hematoquesia es muy importante para diferenciar la diarrea del Crohn. En CUSI sí o sí tenemos sangre en esto. También se acompaña de dolor abdominal, fatiga y tenesmo. A nivel histológico vamos a encontrar entonces distorsión de la arquitectura de las criptas, a diferencia del Crohn, que ya vimos que más bien eran granulomas. Aquí no, aquí las criptas están distorsionadas. También podemos encontrar un infiltrado linfoplasmacitorio en la lámina propia, vemos acá, abscesos en las criptas, que hay que diferenciar obviamente del granuloma, y también obviamente como estamos dañando la cripta, pues disminución de células caliciformes. A nivel endoscópico, miren cómo ya no está el patrón empedrado, sino que vemos una ulceración que es continua. Recuerden que en Crohn va a ser parchada, aquí no, aquí es continua. En el QSI, yo me sabía si QSI tiene C, bueno, no sé por qué, pero Q, de aquí de continual ulceration, QSI, ulceración continua. También superficie granular y daño superficial. Recuerden que por todo lo contrario acá prácticamente, ¿no? Porque el Crohn ya vimos entonces, aunque sea muy repetitivo, Crohn es segmentario, es transmural y la superficie pues, está empedrada. Aquí no, aquí tenemos ulceración continua, superficie granular y daño superficial. El tratamiento vemos que va a depender de cómo se esté presentando mi caso. Por ejemplo, si tenemos un brote que va de leve a moderado, tenemos proctitis, por ejemplo, pues podemos utilizar supositorios de mesalazina asociada con mesalazina vía oral también para tener mayor efecto, o con esteroides tópicos para el dolor, obviamente, ¿no? Si tenemos una colitis izquierda, en un caso leve, obviamente, pues podemos utilizar enemas con aminosalicilatos o con mesalazina. Y si no funciona, esteroides sistémicos. Y colitis izquierda, pues otra vez con psicoacia vía oral más tratamiento tópico. Si no mejora, esteroides sistémicos. Tenemos un brote grave. Bueno, pues tenemos pues, ingreso a piso, obviamente, porque ya su paciente se puede tener una anemia importante, se puede vaciar por atrás, podemos dar esteroides 7 a 10 días y valoramos respuesta a los 3 días de tratamiento. ¿Por qué? Para ver si hubo remisión o no hubo remisión. Si hubo remisión, pues ya la hicimos, continuamos con esteroides, igualito a Crohn. No remite, ahí sí nos ponemos en problemas. Ciclosporina, si no mejora, se puede hacer cirugía. O también podemos dar biológicos como infliximab más acetropina. Y si no mejora, otra vez cirugía, muy importante. Si es corticodependiente, o sea que sí funciona con los corticosteroides, bueno, le damos 5-acetropina o 6-mercaptopurina. Y si no mejora, pues infliximab. Si no mejora, cirugía, ni modo. Vean cómo la cirugía siempre queda en último plano. Y si es córtico resistente, pues ya no tiene caso, obviamente infliximab, obviamente primero PPD y panel viral, ciclosporina, y si no mejora, cirugía. El tratamiento de mantenimiento, con o sin cirugía, obviamente siempre va a ser 5-acetropina tópico, más 5-acetropina vía oral, más salacina, 6-mercaptopurina, más infliximab. Todos estos obviamente en orden descendente dependiendo de lo que haya necesitado. Y si no mejora, obviamente ya le damos la cirugía. Entonces, aquí tenemos por brote leve, otra vez, 5 hacia, bueno, 5 hacia aminosalicilatos o esteroides, brote grave, esteroides, ciclosporina, infliximab, de mantenimiento, 5 ASA o atropina, infliximab y cirugía. Importante último, y recuerden que la cirugía, aquí sí, en el CUSI, la cirugía sí es resolutiva, sí es curativa, pero pues el problema es que obviamente tiene grandes repercusiones en el estilo de vida del paciente, entonces por eso siempre queda en último plano. Si está complicada, puedes utilizar hacer una colectomía de plano, más ileostomía en bruco. Que no se metan en problemas, no lo busquen, solo sepan que es colectomía. Y si no es complicada, vamos a utilizar pancolectomía restauradora más reservorio en J, en el cual pues obviamente agarran parte del colon descendente y como que hacer una forma similar a sigmoides para que tenga el paciente pues algo así como una no funcional. Entonces pues ya no tiene tantas complicaciones, ¿no? Porque si no, pues te quedaste con ileostomía para toda la vida. Y ya vimos que te puede dar a los 20, 40 años. Entonces pues obviamente no es lo adecuado, ¿no? Porque pues te arruinas toda la vida.
Ahí lo mismo de que la cirugía queda como último tratamiento. Ahí tenemos entonces el esquema de su manual favorito. Vemos que tenemos un paciente con pancolitis, con 8 o más años de duración, o colitis izquierda con más de 15 años de duración. Eso es importante, la fecha de corte. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también el CUSI se puede asociar a displasia, y obviamente eso nos va a llevar a un cáncer de colon que se acabará con tu vida. Entonces, si tenemos 8 años de pancolitis o colitis izquierda de 15 años o más de duración, pues realizamos una colonoscopia cada 1 a 2 años. Digamos que se tienen que realizar 3 a 4 biopsias cada 10 centímetros desde el ciego hasta el recto. Y también a cualquier lesión o más sospechosa que no sea un adenoma. Vale. No tenemos displasia, pues se va hasta cada 2 años, hasta los 20 años de evolución. Cuando tenga 20 años de evolución, de los 15, por ejemplo, de colitis izquierda, pues, ahora sí, ya te toca anual. Displasia de alto grado, control cada 3 meses. Displasia de alto grado, confirmar por un segundo patólogo. Y si se confirma o tenemos ya el pleno carcinoma, se acabó colectomía. Bien. Algunas complicaciones importantes que hay que recordar en la colitis ulcerosa: podemos tener megacolon tóxico, perforación y malignización. ¿Cuáles son las más importantes? Perforación y malignización. ¿Por qué? Porque se llegaron a preguntar alguna vez. Asociaciones importantes de la colitis ulcerosa: pudema gangrenoso y colangitis esclerosante. Entonces siempre recuerden que la colitis ulcerosa, cuando estén revisando la otra parte de gastro, pues se asocia a colangitis esclerosante. Qué mal, ¿no? Pero pues sí, sinceramente les pasa lo mismo. En la radiografía, la colitis ulcerosa puede tener la llamada tubería de plomo. Entonces, que por ejemplo aquí pues menciono otra vez que la colectomía es curativa. Si tenemos enfermedad de Crohn, pues podemos tener una obstrucción y podemos tener fístulas perianales, que es lo más importante del Crohn, que puede generar fístulas. Asociaciones importantes del Crohn: eritema nodoso, aftas, incluso cálculos de oxalato. Cosas muy muy extrañas tiene también asociación el Crohn. Entonces, la más importante es que colitis ulcerosa se asocia a colangitis esclerosante, perdón, y enfermedad de Crohn se asocia a un eritema nodoso. Y pues el Crohn, ya vimos, no es curativa, entonces puede haber una recidiva por cirugía, pero a veces pues también es el único camino. Y recuerden que en el Crohn tenemos la famosísima radiografía en manguera de jardín. Aquí tenemos una tablita un poquito más importante, bueno, con datos más importantes. Por ejemplo, la colitis ulcerativa, el CUSI, pues tenemos sangrado rectal, que es frecuente e intenso. Recuerden, el CUSI sí sangra. Moco o pus frecuente en CUSI, o sea, CUSI es la más aparatosa a nivel clínico. No tenemos generalmente enfermedad del intestino delgado, no tenemos afectación gastrointestinal alta, recuerden que es todo bajo, no hay masas abdominales, no hay enfermedad perianal, no hay pérdida de peso, no hay retraso, no hay fiebre. Semiología: PEANCA, recuerden, ese sí se asociaba, el PEANCA a colitis ulcerativa, y el ASCA no, ese es más de Crohn, pero ahorita lo vemos. La patología: no hay inflamación transmural, pero si tenemos, por ejemplo, distorsión de la escritura de las criptas, en colitis, obviamente, criptitis y ácidos críticos, más de lo mismo. Si hay depresión del moco, no hay granulomas, no hay fisuras, hay afectación rectal. ¿Por qué? Pues porque afecta sobre todo el recto, el 95% de los casos, o sea, sí o sí vamos a tener afectación rectal, y se asocia a megacolon tóxico. ¿Qué tiene entonces el CUSI? Que hay que recordar que sangra, que tiene moco, que tiene pus, que está asociado a peanca, que tiene distorsión de la escritura de las criptas y que afecta el recto. Mientras que por el lado del Crohn vemos que no tiene generalmente sangrado rectal, no tiene moco pus, pero sí tiene enfermedad del intestino delgado, porque recuerden que abarca todo el tracto intestinal. Puede por lo tanto tener afectación gastrointestinal alta. Algo que pueden llegar a preguntar en Crohn es que se puede debutar también con una masa en fosa ilíaca derecha. Si tenemos enfermedad perianal, tenemos pérdida de peso, tenemos retraso en la talla puberal en caso de que nos dé en pacientes jóvenes, porque recuerden que empezaba a los 15 años, y la colitis a los 20, entonces es difícil. Y también en la enfermedad de Crohn podemos tener fiebre, anorexia y fatiga. La serología: el Crohn se asocia al ASCA. En patología tenemos inflamación transmural, obviamente del Crohn. Tenemos criptitis, a veces sí, pero son focales. Si tenemos granulomas, si tenemos fisuras. Y pues la afectación rectal es variable, ¿no? Porque pueden afectar más el recto, pero pues sí tenemos aftas en la boca. Entonces, enfermedad de Crohn, que es lo importante, que la enfermedad de Crohn no sangra, pero sí duele. Así me lo aprendí. Enfermedad de Crohn se asocia también con, con enfermedades en todo el tracto gastrointestinal. Entonces puedes tener reflujo, puedes tener aftas, puedes tener enfermedad perianal, puedes tener fisuras, puedes tener granulomas, puedes tener de todo.
Y obviamente como estás tan dañado, pues tienes pérdida de peso, retraso en la talla, deformaciones transmural, tenemos granulomas y nada más. Entonces, eso es todo. Vean cómo las patologías son sumamente sencillas. De hecho, si ustedes revisan esta tabla, pues prácticamente ya tienen todo lo importante de este tema. Revísenla con cuidado y ya saben que tienen que seguir aquí en las redes sociales. Seguimos subiendo material continuamente. Pueden suscribir para estar pendiente de las siguientes clases que vamos a tener de gastro y posteriormente creo que el siguiente bloque es nepro. Entonces nada más que agregar. Adiós.